Hola, bueno, entonces voy a comentarles ahora un poco algunos casos clínicos. Así que entero, muy bien. Bueno, la idea es un poco primero comentarles del estudio Hope, darles una idea general del estudio, en que ya lo hemos estado charlando también, y después algunos casos que tenemos en general que venimos presentando en los Molecular Tumor Board que hacemos periódicos, y bueno, también para discutir un poco los hallazgos y bueno, ver un poco los resultados. Em, Bien. Entonces, bueno, pasamos directamente a la primera parte del comentarles un poco de la idea del estudio Hope. La situación actual en España, bueno, justamente es lo que veníamos comentando recién, que hay limitaciones logísticas y económicas para acceder a los test genómicos, exactamente linkeado con lo que hablábamos recién, y inequidad también a la hora de interpretar los resultados en un molecular tumor board y de forma interdisciplinaria. Entonces, los objetivos del HOPE básicamente son estos, que es ofrecer a los pacientes con cáncer de próstata metastásicos, independientemente del sitio de residencia, la posibilidad de acceder a los testeos genómicos y que los resultados de los testeos genómicos puedan ser discutidos en un Molecular Tumor Board multidisciplinario. Generar además una base con información clínica y genómica que represente el escenario real de estos pacientes en España, y que a su vez esto también nos ayude a generar nuevas hipótesis de investigación. A la vez también entender la experiencia de los pacientes al atravesar el testeo genómico. Y bueno, y por último también, como es un estudio centrado en el paciente, estimular la conciencia de los pacientes acerca de su enfermedad y de alguna forma promover que tengan un rol también activo en el manejo de su enfermedad. Y bueno, y por último también promover la formación de los profesionales, que son los que en última instancia también asisten a estos pacientes, ¿no? Un poco también todo lo que estamos haciendo hoy. Entonces, la idea del estudio HOPE, que es un estudio que está centrado en el paciente, entonces, básicamente el paciente ingresa al estudio y se inscribe al estudio a través de una aplicación, que puede ser web o mismo por el celular, y completa toda una serie bueno, un breve cuestionario que tiene que ver para poder identificar que tenga el diagnóstico y que tenga los criterios de elegibilidad. Entonces, básicamente la idea acá es la recolección de los datos clínicos. El estudio básicamente requiere de obtener la muestra y la distribución para poder analizarlo. La discusión de los resultados en un Molecular Tumor Board y la generación de un informe que luego es transmitido al paciente para que sea el paciente el que lo pueda utilizar junto con su oncólogo. Y bueno, y además un follow-up del paciente con su instancia clínica por 3 años, ¿no? Entonces, volver a mencionar de que el reclutamiento está dirigido a los pacientes, aunque bueno, naturalmente que nuestros principales aliados son todos los oncólogos y urólogos y demás profesionales de la salud que están vinculados al paciente, que son también los que le informan al paciente, a los familiares de la existencia de este estudio, para que luego ellos se inscriban en la plataforma y nosotros entonces también podamos contactarlos. Básicamente entonces un poco el esquema del estudio también para terminar, como dar la idea global de cómo es. Los criterios de elegibilidad son bastante sencillos. Pacientes con cáncer de próstata metastásico de cualquier subtipo, viviendo en España con un performance menor o igual a 2. Y básicamente entonces, como les comentaba, se registran a través de la plataforma, y con el cuestionario que completan nosotros verificamos los criterios de inclusión, siempre también a través de la Fundación Solti. Nos comunicamos también con el paciente para terminar de determinar si cumple todos los criterios de inclusión, y entonces en esta misma plataforma el paciente completa también un cuestionario que tiene que ver con su información clínica y también otra información que recabamos para evaluar la experiencia del paciente. Y a partir de aquí, bueno, hay dos caminos que no son excluyentes. Por un lado, el paciente nos puede brindar la muestra que tenga accesible del tumor. En general suele ser del diagnóstico o de una biopsia reciente.
Y esta muestra entonces es enviada, en este caso la muestra se envía hasta aquí, hasta Valdebrón, donde la analizamos, pero por otro lado también está la instancia de una muestra de sangre. En este caso, bueno, ninguno de los dos casos el paciente se tiene que trasladar, dado que hay distintos nodos a los cuales el paciente puede llevar, digamos, ya sea el tumor o puede ir a que le hagan la extracción de sangre y después las muestras son derivadas a los distintos lugares para ser analizadas. En el caso del tumor hacia aquí, hacia Vall y en el caso de la muestra de sangre se envía a Gardan para hacer el análisis de biopsia líquida. Y bueno, y después, como les comentaba también antes, todos los resultados son centralizados. Como los van a ver ahora en un ratito, analizamos un poco los resultados, resumimos el caso y discutimos en un Molecular Tumor Board para generar un informe con una recomendación sobre estos resultados que se adapten también a las necesidades del paciente y a la historia clínica que tenga también el paciente, ¿no? Bien, entonces vamos ahora sí a lo entretenido para discutir un poco los casos clínicos. El primer caso, entonces, es un paciente actualmente de 67 años, sin grandes antecedentes patológicos de relevancia, sin algunos antecedentes familiares, cáncer de próstata, gástrico y páncreas en padre, madre y en tía. Tiene diagnóstico en 2017, en este caso un estadio 3C, siendo un I-5 con un PSA de 9,94 en alto riesgo, y en este contexto el paciente recibe radioterapia y ADT hasta completar 3 años. Finaliza en mayo de 2021, queda en control hasta que en junio de 2023, con un disease-free survival de 5 años, presenta una recaída bioquímica y en los estudios de imágenes evidencia compromiso óseo, pulmonar y nodal mediastinal. Se confirma entonces la enfermedad, se hace una endoscopía para evaluar justamente tener una muestra de las adenopatías a nivel mediastinal y se confirma justamente el origen prostático por inmunistoquímica y tras esta confirmación entonces comienza en octubre ahora de este año, ahora recientemente, con la triple terapia. En este caso se nos ha enviado la muestra de esta adenopatía de ahora de reciente diagnóstico de la que hemos secuenciado y que tenemos los resultados para discutir en este caso. Entonces, en este caso, un poco abrumador la cantidad de resultados, pero lo vamos caminando un poco para entenderlo. Por un lado, aquí lo que tenemos es el origen de la muestra que les comentaba, es un ganglio. Esto es otro dato importante, que es la celularidad tumoral, que indica la cantidad de tumor que había en esa muestra, que es 50%. Por otro lado, tenemos en este otro extremo el TMB, que en este caso es bastante alto, que es de 33,58. Y por este lado tenemos todas las variantes que aparecen de la muestra. En gris, aquí debajo, están las BUS, o sea, las BUS son las variantes de significado incierto, o sea que estas, en principio, no hay mucho que podamos hacer, porque son variantes que aparecen en la muestra, pero que no tienen ninguna implicancia clínica. Y por último, estas amarillas que aparecen acá, que son entonces las variantes que son patogénicas o probablemente patogénicas. Con este porcentaje que aparece acá, que también es un porcentaje importante, que habla del porcentaje en que se evidencia esta variante en la muestra que tomamos. Siempre es importante también tener en cuenta este porcentaje en relación con este otro, con el porcentaje del tumor, para también tener una idea de cómo esto, hacerse un mapa de cómo esto representa las variantes del tumor. Entonces, para hacer acá un poco de resaltar los hallazgos más importantes, tenemos por un lado la alteración de MSH3 y MSH6, dos genes muy importantes vinculados en el sistema de Mitch-Match Repair, y que darían un poco aquí la idea, ahora vamos a discutirlo, pero justamente hablando de un tumor que tenga alteración de este sistema de reparación y que pueda justificar esta gran cantidad de mutaciones y el TMB tan alto. Estas dos son las más relevantes, pero bueno, luego como para mencionar un poco, está justamente una variante también de la quinasa de PI3K, hay una mutación en RB1, ya en una frecuencia más baja, este otro gen que es un remodelador de la cromatina, y también este otro que está vinculado en la vía de Wnt, ¿no? Pero bueno, resaltando sobre todo lo importante de las alteraciones en
en estos dos genes. Aquí no sé si quieren comentar un poco y... Estás muteada, Sara. No te vimos, que estás en mute. Quería hacer una pregunta con la gran experiencia que tenéis. Con las variantes BUS, ¿tenéis algún protocolo de revisarlas cada cierto tiempo para saber si se han reclasificado a patogénicas? En tiempo real no, y como queremos darle realmente un valor clínico a estos hallazgos, nos basamos en lo que está definido como patogénico hoy, porque es lo que está validado. Sí que cuando acabe el estudio, pues parte de las cosas que queremos hacer es juntar todos los datos y ver si hay espacio para descubrir algo más en esto, ¿no? Pero en principio no, y de hecho hay mucha discusión sobre si estas BUSC, ¿no?, variantes de significado incierto, deberían estar en los reports o no. Y por eso es importante, lo ha explicado un poco Pablo, pero quería insistir que lo que luego se le envía al médico no es solo el informe de secuenciación, sino que también se le envía un informe de la interpretación que ha hecho el comité de esta secuenciación diciendo, vale, esto es lo importante, en esto nos tenemos que centrar. Para esto lo mejor es que se conecten y que utilicen lo que tenemos abajo en la presentación, ¿no? Que son el tema de que se pueden apuntar al HOPE, al MAP, al Multidisciplinary Tumor Board para hablarlo. Yo creo que esto es importante. Si te conectas un par al menos o 3 de veces, ver cuál es la dinámica, ¿no? Y luego que la gente se apunte. Laura, quería preguntar también, me parece, ¿no? Sí, muy rápido. ¿Hay algún protocolo de... Entiendo que todo es tejido y en este caso es ganglio. Entiendo que es biopsia porque no debe de ser PAF, ¿no? La PAF normalmente es no funciona muy bien. Pero ¿miráis primario o miráis la metástasis? Sí, en general miramos o sea, al final como esto es de la vida real, es un poco la muestra que nos envía. A lo mejor puede haber diferencia, ¿eh? Sí, trabajamos con el material que envía el paciente. La mayoría de las veces suele ser el tumor primario. Pero bueno, como en este caso enviado si es una biopsia que se hizo endoscópica del ganglio mediastinal. Pero en general se analiza todo. Sí que hay primero un filtro en donde un patólogo evalúa que la muestra tenga una cantidad de tumor necesaria, que en general tiene que ver con un 20% de contenido tumoral que tiene que ver con esta celularidad. Pero bueno, no es que no se considera ya sea porque es una metástasis o no, sino que en general la muestra que uno tiene es la que... Vale, no, mi realizamos. pregunta iba encaminada que a lo mejor el resultado que encuentras en el primario no necesariamente tiene que ser igual que el que encuentras en la metástasis. Esa era mi pregunta, ¿eh? Sí, pero vimos un poco lo que decíamos antes, ¿no? De primero consolidemos que todos los pacientes puedan tener acceso a un test como mínimo, y es un poco el aspecto pragmático de este estudio, ¿no? El paciente recibe una carta con la cual va a su hospital, una carta donde explicamos, mira, necesitamos un trozo de tumor de estas características que se va a utilizar para este estudio, que el paciente ya ha consentido, y con eso recibimos lo que tenga el paciente disponible. Puede ser... Imagino que lo más fácil, Joaquín, ¿no? Habitualmente te dan la biopsia, ¿no? Correcto, casi siempre recibimos la biopsia primaria. Este fue un caso, o sea, estos casos que va a presentar Pablo son casos de verdad que discutimos cada semana, ¿no? Que por algún motivo pues este paciente tiene una biopsia de un ganglio disponible, pero trabajamos con lo que tenga el paciente disponible. Y además, entonces luego hay el segundo componente del estudio, en lo cual a partir de los datos clínicos y de que llamemos al paciente para comprobarlo, si el paciente está progresando y se está planteando un cambio de tratamiento, entonces es cuando le decimos, oiga, pues ahora vaya a tal sitio que le harán una extracción de sangre, y entonces hacemos también el análisis del cell-free DNA, porque sabemos que hacer el análisis del cell-free DNA si el paciente está respondiendo no es eficiente. Entonces, el tumor sí que lo recibimos en cualquier momento, el cell-free DNA solo cuando hay una progresión es cuando entonces invitamos al paciente a que vaya a un centro de extracción de los que tenemos por toda España para que se le coja la muestra de sangre. Y lo que comentaba Joan de que la gente se puede conectar, o sea, por un lado sí que las discusiones las mantenemos entre 8 y 10 personas que estamos en este comité. También se invita a los médicos tratantes del paciente en cuestión, se les avisa de, oye, tal día se va a discutir tu paciente por si te quieres conectar. Si no pueden, pues se les envía el informe luego. Pero además desde hace ya unos meses está abierto como oyentes a cualquier residente o adjunto de cualquier hospital español, de cualquier especialidad. Se pueden registrar con el link que aparece abajo en la pantalla,
y bueno, simplemente se les pide un mínimo para asegurar de que son profesionales sanitarios, porque es para médicos el estudio y para otros profesionales de la salud, y entonces se les envían las invitaciones de Outlook para que sepan cuándo va a haber el siguiente comité por si quieren escuchar de oyentes. O sea, tiene también un componente educacional para residentes y para adjuntos que puedan querer conectarse para escuchar estas discusiones y las implicaciones de cómo se interpretan los test genómicos. Sí, sí, de España y más allá, porque hay Se pueden conectar de España y más allá, así que por un tema de la legislación los pacientes sí que han de ser de España porque es donde estamos llevando a cabo el ensayo clínico, pero sí que tenemos gente que se conecta desde Latinoamérica para escuchar las discusiones. Perdonad, una pregunta. ¿Cuántos pacientes tenéis ya incluidos en el estudio? Y tenemos ya actuales con historia clínica y demás, son 153, si no me equivoco, si no tengo mal el número, que tenemos con la historia clínica. Incluidos hay más, pero bueno, algunos no han cumplido todos los criterios o demás, pero bueno, con historia clínica y demás son 153. De muestras hay varios que tienen más de una, algunos tienen biopsia líquida, otros tumoral, y hay unos 30 más o menos que tienen de las dos muestras. ¿Y cuánto tiempo hace que está activo el estudio? 2 años. Un año y medio, de marzo de 2023. Pero aún tenemos espacio, de hecho ahora hemos conseguido más apoyo de algunos de los sponsors y hemos conseguido funding para ampliarlo, o sea que como mínimo un año más y yo creo que 2 más vamos a poder seguir recibiendo muestras, o sea que animaros también a los que nos están oyendo a si quieren comentárselo a sus pacientes porque es un acceso rápido a test de secuenciación para cualquier paciente. Súper interesante, sin duda. Sí. Este es un buen caso que de hecho discutimos hace poco porque tiene implicaciones terapéuticas, ¿no? El hecho de encontrar mutaciones de mismatch repair. Ahora mismo en Europa no tenemos aprobado pembrolizumab, pero dentro de ensayos clínicos, pero también porque a este paciente en el informe pusimos, por favor, envíenle a una unidad de consejo genético, porque probablemente algunas de estas mutaciones de MSH3 son germinales y no se conocían en la familia. Sí, sí. Ah, Y bueno, y tenía historia. Recordar que o sea, ahora nos incluyen los enfermos que son hormosensibles, solamente participan enfermos resistentes a la castración, los hormosensibles en respuesta, estos sí que no, porque el periodo de tiempo de que se puedan beneficiar del tratamiento de estos es muy largo. Sí. Si hay un paciente que es hormonosensible y se apunta antes de empezar el tratamiento, sí que secuenciamos la muestra, pero pacientes que ya hayan empezado el doblete o el triplete, que puedan tener tiempos a la progresión de 3-4 años, ahora mismo estamos priorizando los pacientes donde pueda tener una implicación más rápida en el tratamiento, sobre todo CRPC o hormone naive que no hayan empezado tratamiento. Muy bien. Bueno, sigo con otro caso, si les parece. Básicamente, bueno, y esto era un poco lo que comentábamos recién, un poco de cómo se hace la conclusión, donde, bueno, uno básicamente recomienda un poco eso, en este caso, haciendo alusión de que si bien no está la quimioterapia, la inmunoterapia aprobada, que, bueno, que puede ser una opción, y también en el caso de que hay acceso a ensayos clínicos, muchas veces se los recomendamos también. Y más que recomendamos también, un poco, también sirve para que aquellos pacientes que a lo mejor no tengan ensayos clínicos en su centro que puedan ser interesantes, si está el médico conectado, pues como hay otros médicos conectados a otros centros, también hacemos alguna valoración de, oye, pues mira, a lo mejor en este centro, en tu hospital o en mi hospital, podría haber este ensayo y establecemos ya conexión con el médico tratante, ¿no? Esto no se discute con el paciente, obviamente un ensayo sin discutirlo con su médico, pero sí que también nos ha servido algunos casos de esquema para poder encontrar ensayos clínicos en otras ciudades para algunos pacientes. Muy bien. Bien, entonces les comento el siguiente caso. Este caso es un paciente actualmente con 79 años, con estos antecedentes, unos antecedentes cardiovasculares y con antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario o páncreas, enfermedades de primer grado. Esto, por ejemplo, es lo que completa el paciente en la plataforma. Lo tenemos agrupado en las 3 patologías, así que no sabemos cuál de las 3 es. Y tiene diagnóstico en 2022, en septiembre, inicialmente un estadio 4B, tenía metástasis a nivel pulmonar y peritoneo, un ISUB5, el PSA estaba referido como normal, por eso hay cosas que van siendo referidas que tenemos datos con más precisión o menos precisiones, así como sucede.
Y bueno, un alto volumen y alto riesgo, inicialmente con terapia HOLEP a nivel local, posteriormente recibe ADT por 4 meses con una progresión en marzo de 2023. Tras eso, en Castration Resistant recibe 12 Taxel con una progresión en 3 meses. Y en este contexto se le hace en su centro una secuenciación que evidencian una mutación en BRCA2. No tenemos el dato el dato de la secuenciación, pero sí referido por el resumen de la historia clínica. Y bueno, y a partir de esta mutación el paciente ingresa en un ensayo clínico con un PARP inhibitor, con el cual está en tratamiento por 6 meses hasta que tiene progresión radiológica. Tras esta progresión, en febrero de 2024, es que nosotros tomamos la biopsia líquida. Como comentábamos antes, la biopsia líquida la tomamos siempre una vez que el paciente está incluido en el estudio, pero siempre que hay progresión, también para que tenga mejor rédito y que también tenga más implicancia clínica. Y entonces en este caso tenemos la muestra de la secuenciación de Guardant para discutir. Y bueno, y este es el resultado de la secuenciación. De nuevo, repaso primero así un poco general de cómo ver el informe. Por un lado están marcadas acá las variantes que son patogénicas. También acá tienen un porcentaje. En esta un poco la diferencia de la biopsia de tumor, que en lugar de ser el MAF es parecido, pero bueno, acá es el porcentaje de DNA tumoral circulante en relación con el DNA libre. Pero bueno, hace la idea del porcentaje en que uno detecta esa variante. Después hay también que son más difíciles de detectar en sangre, que tienen que ver con variantes en cuanto al copy number, que puede tener algún gen en particular. Y después las BUS, nuevamente como antes comentábamos. Entonces, en este caso, un poco acá como para entender también un poco qué es lo que ocurre, ¿no? El paciente tenía inicialmente esta variante de BRCA2, que era la que habíamos visto antes y que es la que motivó el ingreso al estudio. Esta variante justamente está aquí en el exón 11, en el sitio de unión de BRCA con RAS51, que es justamente uno de las proteínas con las cuales interactúa el BRCA para hacer la recombinación homóloga. Y tras la presión justamente del tratamiento del PARPI, lo que aparecen aquí son un montón de lo que llamamos como reversion mutations, ¿no? O sea, son mutaciones que básicamente lo que van a tratar de hacer es revertir la mutación inicial y conferir resistencia al tratamiento. Y justamente todas caen asociadas al sitio de la mutación inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas dos que están acá son de lesiones de todo el exón. Estas que están aquí son todas mutaciones puntuales o de pocos nucleótidos que justamente caen en la misma región donde teníamos la alteración inicial, ¿no? Entonces, haciendo un poco hincapié de esta idea de cómo la presión del tratamiento aquí genera justamente estas mutaciones que dan la resistencia y que también lo otro que acá es importante es este porcentaje bajo también nos permite un poco interpretar de que no es como un tumor el que está haciendo todo esto, sino que son muchos clones que van desarrollando alteraciones en cada sitio, cada clon diferentes para tratar, ¿no?, de generar la resistencia. Acá no sé si quieren como añadir un poco de... Bueno, yo creo que este caso es un poco más especial porque el paciente había recibido dentro de un ensayo clínico un PARP y un poco la pregunta es si después de ese debía recibir otro PARP o no, si podía recibir carboplatino o no, y esto lo que nos informa es que seguramente este tumor ya no es deficiente para BRCA, con lo cual nos puede ayudar un poco a tomar esa decisión. Sí, sí. No sé si quieren comentar alguna otra cosa más, el resto... Después, en esto también uno puede estar acá, encontrar el TMB alto y estar por ahí la discusión si frente a estos pacientes vale la pena por ahí intentar inmunoterapia o no. Pero bueno, no sé si acá quieren comentar algo de esto.
Decíamos como nos estamos yendo un poquito de tiempo, Pablo, a lo mejor si quieres comentar un caso más. Un caso más, sí. Bien. Les comento entonces el último. En este caso la historia clínica es un poco más corta. Básicamente en junio de 2023, diagnosticó un estadio 3B con una prostatectomía y linfadenectomía. Paciente tiene básicamente persistencia de PSA en agosto 3,9. En octubre con la persistencia es un PET colina que evidencia enfermedad a nivel óseo. Y en este contexto entonces se indica ADT más apalutamida, que hasta los datos que tenemos ahora continúa en tratamiento. En este contexto el paciente, habiendo ingresado, nos envía justamente la muestra de tumor, un poco comentando también cómo era la secuencia. Cuando progrese podemos tener una biopsia líquida, todavía no progresó, así que no, pero nos envía la muestra del tumor, que era la del diagnóstico inicial, ¿no? Entonces, ¿qué es la que tenemos ahora para discutir? Y bueno, y en este caso, de nuevo un poco repasando cómo ver el informe. En este caso sí es el tumor primario, en este caso es una muestra de la próstata, tiene una celularidad alta, o sea que esto habla de que la mayor parte de lo que estamos secuenciando es del tumor. Y en este caso tenemos, yendo un poco de abajo hacia arriba, de nuevo las BUS, que, bueno, que no tienen implicancia clínica como comentábamos antes, y tenemos acá marcada en dos colores lo que tiene que ver con las variantes de copy number. Por un lado, digamos, de pérdida, esto es copy number de 1, y por este lado de ganancia. Digamos, esas son variantes que hablan de ganancia de los alelos. Y por otro lado, acá tenemos las variantes patogénicas. En este caso hay de FOXA1 y tenemos dos variantes patogénicas en CDK12 y una en APC. Y aquí quizás solamente un poquito para comentar algo que en general nosotros discutimos bastante también en los comités, que es la implicancia que pueden tener estas variantes que son de copy number, bueno, como intermedias o parciales que a veces le llamamos, donde realmente este tipo de variantes que tienen copy number de 1, es realmente difícil saber si tienen una implicancia clínica o no. Y en general, en todos los informes que hacemos, no solemos dar ¿no? como una recomendación sobre estos genes, ¿no? Que uno acá pueda tener RAD50 o el que sea. Este copy number de 1 puede ser equívoco y no sabemos realmente la implicancia que puede tener. Y lo mismo a veces los copy numbers que son de menores a 6. Recién uno puede darle un poco más de implicancia a los que son más altos, de 7, de 8 o más, para hablar de que son verdaderas amplificaciones. Bueno, y no sé si acá querían comentar algo más, como para ir. Recuerdo que era un caso esto con mutaciones de CK12 que hemos hablado antes, ¿no? En mi presentación, y en este caso, si recuerdo bien, como el paciente está con apalutamide respondiendo, recomendamos no cambiar nada ni hacer nada, pero sí que es verdad que le dimos el contacto a la médico tratante de un par de centros que estaban haciendo ensayos específicos para tumores con CDK12, por si el paciente progresara, pues que ya tuviera los contactos en caso de que creyera que podría ser interesante para el paciente.